los temas que hoy está sobre el tapete, sobre la mesa, es el vencimiento del decreto de urgencia que se dio durante el gobierno de Martín Vizcarra, cuando ni siquiera había Congreso, se había cerrado el Congreso, y se optó por sacar una lista de medicamentos genéricos que las farmacias y boticas estaban obligadas a ofrecer al público. Esto en un contexto además pandémico, ¿no?, donde se necesitaba. Bueno, ese decreto de urgencia tenía una fecha de caducidad, una fecha de término, que era el 25 de febrero. Se ha vencido esa fecha y no hay ninguna ley que reemplace ese decreto de urgencia, por lo cual, en teoría, las farmacias hoy por hoy no están obligadas a vender medicamentos genéricos si así lo consideran pertinente. Vamos a ver, en primer lugar, cuáles eran esos medicamentos para conversar este tema con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, que ya está con nosotros. Te damos la bienvenida, César. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si revisamos esa lista? La podemos poner en pantalla. Aquí tenemos el primer pantallazo. La amoxicilina, que es un antibiótico, el clotrimazol, el captopril, que es para la presión, la citromicina, el clonazepam, que es para dormir, la clorefenamina, son algunos. ¿Tenemos una pantalla más? A ver, ahí está. El ibuprofeno, usadísimo, el salbutamol, el naproxeno, que es la sal, el omeprazol, que es para el tema de la gastritis, el paracetamol, la loratadina, también, como algunos de los medicamentos que estaban en esta lista y que finalmente ya las farmacias teóricamente no están obligadas a venderlos, aunque las grandes cadenas farmacias han dicho que ellos van a seguir, pese a que no los obliga la ley, vendiendo y ofreciendo un porcentaje de su menú en genéricos, ¿no? No, en general, la tendencia a nivel global es justamente el nombre genérico son aquellos medicamentos que ya tienen patentes buen tiempo, que son, diríamos, de consumo masivo. Y de otra manera sí ayuda a la gente de menos ingresos porque son, diríamos, los medicamentos muy básicos, ¿no? Muchos de esos genéricos son lo que se llaman a veces no éticos, ¿no? Es decir, se pueden comprar en el mostrador, lo que se llama el over the counter, y va directamente pues al bolsillo de la gente de menos recursos, ¿no? Claramente lo que uno ve en el Perú es que, quizá el televidente no sepa, pero alrededor de 25% de la gente que compra fármacos lo compra sin receta, y al contrario, y lo que ocurre es que el boticario o el farmacéutico se constituye como una especie de médico de cabecera. Se hace las veces del doctor, ¿no? Del doctor de la familia, y uno va por un malestar y le consulta a él qué puede tomar y te lo... Sí, hay una tradición de automedicación en el Perú muy grande, ¿no? Y eso creo que es fruto de que gran parte de los medicamentos en el Perú no se exigía receta ni autorización del médico, entonces hay una tradición muy fuerte de automedicación en el Perú, cosa que en otros países pues es impensable, ¿no? Ahora, lo que se critica respecto a esto es que, teniendo la fecha clara en que el decreto de urgencia iba a dejar de tener vigencia, no se haya trabajado previamente para tener alguna ley ya lista que reemplace a esta, ¿no? Finalmente. Yo creo que ahora se están poniendo a pensar en qué hacer. Creo que es importante, ¿no? Porque primero tenemos que pensar que son dos realidades diferentes a nivel de fármacos, ¿no? O a nivel de farmacias. Uno es el área que llamaríamos urbana, donde hay mucha concentración de boticas y farmacias, y otro es la dimensión urbana y periurbana, donde hay, diríamos, una menor cantidad de farmacias y menor acceso. Entonces, son desde el punto de vista del negocio, diríamos, diferentes, ¿no? Vale decir también que a nivel de cadenas, ¿no? Mifarma y Incafarma, que es una sola empresa, tienen alrededor de 80-85% de todas las farmacias en el Perú. Es un sector que tiene una alta concentración en términos de propiedad, ¿no? Ahora, lo que han dicho, por ejemplo, desde el Colegio Farmacéutico, es que esta ley debería estar... no ser general, sino más bien enfocarse en las distintas realidades que se viven en el país. Tú lo decías, la zona rural, por ejemplo, tiene una realidad muy distinta a la urbana o al de las grandes ciudades, donde, por ejemplo,
medicamentos que son genéricos y que les obligan a tener en stock para tratar temas, por ejemplo, psiquiátricos, no se venderían tanto porque en esas zonas ni siquiera hay un psiquiatra que los recete, sería un stock muerto. Sí, yo creo que una cosa que se podría atajar, y eso es lo que se hace cuando hay diríamos, una visión un poco más detallada de lo que es el perfil epidemiológico en el Perú, es decir, qué enfermedades tenemos los peruanos por región. Claramente tenemos diferentes perfiles, ¿no? En Sierra el tipo de enfermedades es diferente de lo que tenemos en las ciudades de costa y también diferente de lo que tenemos generalmente en selva. Entonces yo creo que dentro de las propuestas sería interesante trabajar un perfil epidemiológico por regiones o inclusive por departamentos, y hay sí efectivamente diferencias que harían pues que probablemente temas asociados por ejemplo pues a un resfrío, que cosa que en la selva es un poco difícil que ocurra, o más remoto, o temas asociados pues a diferentes realidades epidemiológicas que no son todas parecidas en el Perú, por sí. Y ver que el Estado también tenga ese stock, ¿no? Porque muchas veces el paciente que se atiende en los hospitales estatales termina comprando en las farmacias particulares porque el sistema público no te ofrece el stock completo. Ha habido una mejora, ¿no? El gasto en bolsillo en el Perú poquito a poco ha disminuido, lo que significa que es una situación un poco más equitativa. Estamos bordeando el 20-25% de lo que es del total de gasto que hacen los pacientes. Esto es gasto de bolsillo, que decir que efectivamente va a comprar la farmacia o va a hacerse los exámenes, que es una parte importante. En gran parte del mundo este componente está alrededor de 10, o lo recomendable, lo máximo es un 20%, todavía estamos un poquito más arriba, pero ahí había una mejora constante. Pero lo que sí es cierto es que el sistema de salud peruano y el SIS, por ejemplo, es muy precario. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que el paciente tiene que comprar muchísimas cosas asociadas al tratamiento. Claro, y hay un desfase entre el papel y la realidad, ¿no? En el papel la cobertura es al 100%, pero... Claro. Eso no es real. Claro, cuando uno ve niveles de cobertura, como tú dices, efectivamente es 90%. En el Perú, de los peruanos estamos cubiertos, pero ese 90, 60% es del SIS, que es diríamos, una cobertura muy básica, y donde efectivamente gran parte de los gastos de medicamentos u otros los tiene que realizar el propio paciente. Entonces, si bien es una cobertura, diríamos, bastante precaria, y es lamentablemente la única que tiene pues 60% de los peruanos. Claro, y el precio entre el genérico y el de marca, digamos, es abismal, ¿no? El precio es diferente. El argumento a veces es lo que se llama en medicina, lo que es el principio activo, podría discrepar, pero por lo menos a nivel de lo que llamaríamos los productos, como se ha mencionado al comienzo de la presentación, que son muy genéricos y son de alto, diríamos, de alto consumo, prácticamente es un estándar, es un commodity, ¿no? Podría quizá hablarse que el principio activo es un poco diferente, que de repente el genérico tiene, ¿no es cierto?, menor cantidad de principio activo, pero en general en estos productos sí hay una convergencia en términos de calidad, ¿no? Pero sí es cierto que hay una brecha de precio en muchos de estos productos. ¿Cuánto estamos produciendo de esos genéricos aquí en el país? Por lo general lo que tenemos es que a nivel de consumo, un 10% de lo que consumimos es generalmente genérico. Hay pocos incentivos para producirlo porque lógicamente los márgenes son pequeñitos, y lo que justamente quiere la industria es obviamente productos que son de marca, que tienen más margen. Y también hay una fidelidad pues de mercado. Generalmente nosotros asociamos el principio activo no al principio activo per se, sino a la marca, ¿no? Entonces en el Perú es una cosa interesante que, a pesar de ser un país emergente y de medianos ingresos, todavía la gente tiene mucha fidelidad a las marcas, ¿no? Es una cosa un poco rara, cosa que en otros países fundamentalmente se maneja con principio activo. Claro, que incluso se le reclamaba al propio Estado, ¿no? Se reclamaba de que la efectividad del medicamento genérico no era el mismo, y que te estaban dando desde el Estado medicamentos y productos de mala calidad. Hay todo un tema, ¿no? Yo creo que lo que sí hay que trabajar es que la DIRESA o aquellas direcciones de salud que realmente comprueben que efectivamente muchos de estos productos son similares a nivel de principio activo, ¿no? Es cierto que hay también mucho, ¿no es cierto?, de percepción, ¿no? Hay
personas que creen que diríamos, el mercado de marca o el producto de marca es superior al genérico, pero en general en los productos de consumo masivo hay una convergencia en términos de calidad, ¿no? Bueno, ahora ya se ha presentado un nuevo proyecto de ley que esperemos se debata pronto. Así es. Yo creo que es importante que se debate. Lo ideal hubiera sido que esto hubiera sido más fino a nivel, ¿no es cierto?, de perfiles a nivel regional o por lo menos a nivel de grandes ciudades y lo que haríamos la zona urbana. No ha sido así y es cierto, ¿no? Va a haber un costo adicional probablemente para aquellas farmacias que tengan una menor demanda de estos productos, que fundamentalmente lo que se hace es ver el perfil y los gastos que tenemos en Lima y se replican esto a nivel de todo el Perú. Claro, donde además no llegan las grandes cadenas y son pequeños negocios. Lo que vemos es que a nivel de concentración de cadenas, fundamentalmente están en las grandes ciudades, y lo que sí tenemos es lo que había antaño, ¿no es cierto?, pequeñas empresas de boticas y farmacias en provincias en general, pero en general es un sector que tiene muchísima concentración y justamente no hay mucha competencia a nivel de farmacias. Lo que sí existe es competencia a nivel de laboratorios, pero cuando uno ve ya lo que es la distribución y lo que es la venta final, hay una gran concentración. Y eso hace, por un lado, positivo, porque quizá tengas mayores economías de escala, pero también tenemos un tema, pues, un monopolio en lo que es la distribución. Perfecto, César. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado. César Fuentes, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.